¡Qué momento! ¡Qué historia tenemos hoy! ¡Qué emoción! ¡Madre mía! ¡La batalla de Ela! Estabais deseando que llegara, ¿verdad? Desde luego esta es una de las historias más amadas, más queridas de la Biblia. Es una de las historias más conocidas por todo el mundo. ¿Quién no conoce la lucha entre David y Goliat? La lucha épica entre el gigante y el niño. Es una historia, es un relato que desde luego cautiva las mentes y los corazones de todo el mundo. Desde luego, una de las historias más queridas, no solo de la Biblia, sino yo creo que de toda la literatura universal. Y de hecho, es algo que ha llegado a ser como la muestra mayor o la imagen más clara y más vívida de una lucha desigual, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando vemos imágenes en las noticias de alguna invasión y van tanques y hay gente que les está tirando piedras o alguna cosa así, pues es como la lucha de el David contra el Goliat, una lucha imposible, algo que no puede ser vencido, pero que aún así, por la fuerza, por el coraje, por la valentía, por la obstinación del pequeño, el niño puede derrotar al gigante y puede llevarse a cabo la justicia, incluso aunque haya obstáculos imposibles, ¿verdad? Esta es la imagen normalmente que tenemos de la historia de David y Goliat. Pues esta imagen es mentira. Vamos a ver un poco de qué va esta historia, ¿vale? Vamos a leer juntos el capítulo 17. Hoy tenemos bastante que leer, bastante relato, así que vamos a correr. Y no voy a poder decir todo, desde luego, lo que me gustaría acerca de esta historia de David y Goliat, pero vamos a intentar comprender cuál es la esencia, qué es lo que realmente está ocurriendo aquí, para que no nos dejemos llevar por la historia que la gente normalmente cuenta acerca de este relato, que desde luego tiene mucho más que ver con nosotros de lo que quizá en un principio pensamos. Vamos al capítulo 17, primer libro de Samuel, versículo 1, dice así: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenecía a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte, e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Entonces, de los ejércitos de los filisteos salió un campeón llamado Goliat, de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. Tenía yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5000 siclos de bronce. También tenía grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada entre los hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciendo: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo: hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron las palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. David era hijo del efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí. Y este tenía 8 hijos. Isaí en los días de Saúl era viejo, avanzado en años entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor. Los 3 mayores siguieron pues a Saúl. Pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y corre al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000, y mira a ver cómo están tus hermanos, y trae noticias de ellos. Pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guardia y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Y llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba los bagajes
y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí salió el campeón, el filisteo de Gat llamado Goliat. Subió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas. Al que lo mate le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió, según aquella palabra, diciendo: así se hará al hombre que lo mate. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba a los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una pregunta. Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Cuando subieron las palabras de David que había hablado, se lo dijeron a Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David: tú no puedes ir contra ese filisteo a pelear con él, pues tú eres un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacienta las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él y lo atacaba, y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, que el Señor sea contigo. Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas, las puso en el saco del pastor que traía, en el zurrón, con la honda en la mano, y se acercó al filisteo. El filisteo vino, y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. El filisteo dijo a David: ¿acaso soy yo un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí, le haré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó la espada, la sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino de Saharaim, aún hasta Gat y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo: por tu vida, rey, no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo el joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo: joven, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Vamos a orar. Señor, te ruego que tú nos ayudes a entender, a comprender esta historia, que tú nos ayudes a confiar en ti, Señor, que tú nos ayudes a
confiar en nuestro campeón. Te lo pido en su nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Pues recordáis que Saúl había cometido una insensatez, una tontería absoluta, y dejó escapar a los filisteos por una decisión necia, aquel juramento que hizo, ¿verdad? De que no podían comer. Entonces los israelitas, así que los filisteos, escaparon con sus ejércitos prácticamente intactos. Así que ocurrió lo inevitable. Los filisteos se rearmaron, reunieron sus tropas y volvieron al ataque, y volvieron a invadir territorio israelita. Dice que se metieron otra vez en el territorio de Judá, así que volvieron a comenzar esta guerra. Pero esta vez no fue como la otra vez. ¿Os acordáis en la batalla de Micmas que pillaron desprevenido al rey? Estaba el rey separado de sus tropas en el norte, así que no podía hacer nada, se tuvo que ir a refugiar. Pero esta vez el rey Saúl estaba con todos sus ejércitos. Y se pusieron uno a un lado del valle y otro al otro lado del valle de Ela. Había comenzado la batalla de Ela. Y esta batalla sería bastante particular. Una de las cosas que tenemos que entender, alguna vez ya lo he dicho, en cuanto a cómo veían las culturas del cercano oriente, del antiguo cercano oriente, la guerra, ellos lo veían como guerra cósmica. Cuando ellos pensaban acerca de una conquista, un pueblo ha reunido sus ejércitos y han entrado donde otro pueblo y han derrotado a sus ejércitos y los han conquistado, realmente en su mente lo que había ocurrido era que los dioses de este pueblo habían luchado contra los dioses del otro pueblo y habían vencido. Entonces, lo que estaban haciendo aquí los filisteos era intentar demostrar que su dios, Dagón, era más poderoso que Yahvé, el dios de los israelitas. Y una de las cosas que creían los enemigos de Israel, lo vemos por ejemplo en el primer libro de los Reyes, capítulo 20, de versículos 23 al 28, es que el dios de Israel es dios de los montes, de hecho su mismo nombre lo dice, El Shaddai. Una de las posibles traducciones de este nombre es el dios de los montes, el dios de las montañas. Entonces, ellos pensaban que al ser dios de las montañas, no era dios de los valles, y en los valles es donde realmente tenía su poder el dios Dagón. Así que habían puesto sus ejércitos en el lugar adecuado, habían escogido el sitio donde el dios Dagón podría destruir al dios Yahvé. Y pusieron sus ejércitos, estaban frente a frente. En medio había el lecho seco de un río, y los ejércitos estaban frente a frente para afrontar una batalla. Y los israelitas gritaban y estaban todos ahí deseando que dieran la orden para lanzarse a campo abierto a luchar. Pero aquella batalla sería diferente. En esta batalla, antes de que comenzara, un filisteo empezó a andar hacia adelante, un filisteo con su escudero. Y vieron que este filisteo era enorme. Según las medidas que nos da, este filisteo medía unos 2,80 metros, 2,90 metros. ¿Sabéis lo que significa esto? Si estuviera aquí, ese hombre, con sus hombros, daría en el techo. Aparte de la cabeza. Y más los israelitas, que eran bastante bajitos por esta época. Le veían como una absoluta montaña. Y él iba avanzando. Y vieron que sobre su cabeza había un yelmo de bronce. Normalmente los filisteos no llevaban yelmos de bronce. Llevaban yelmos de cuero, normalmente los adornaban con plumas, pero no llevaban yelmos de bronce. ¿Sabéis por qué? En la época de guerras es lo que es más o menos el tiempo del verano. Y allí hace mucho calor, mucho calor. Así que si tienen un yelmo de metal, se calienta la cabeza. No es muy útil, pero desde luego que impone, y más en un hombre tan enorme, que parecía que reflejaba el sol, y aquello era una montaña con cumbres nevadas. Eso era impresionante lo que era este hombre. Llevaba una cota de mallas, estaba todo como si fuera una cafetera, cubierto de metal por todas partes. Unas mallas que dice que pesaban casi 60 kilos. ¿Te imaginas andar con un armatoste de 60 kilos? Pues Goliat lo hacía. Absolutamente invencible.
tenía unas grebas, unas placas en las piernas, también de bronce. En su espalda tenía una jabalina. Esta misma palabra también se puede traducir por cimitarra, esa espada curva que solían usar antiguamente. Puede ser cualquiera de las dos. Y tenía una lanza. El asta de esta lanza pesaba unos 6 kilos, un poco más de 6 kilos. Solo el asta de la lanza, la punta de la lanza. Y nos dice que esta lanza era de hierro. Y esto es importante, el hierro era la tecnología punta de la época. Los filisteos estaban en la edad de hierro, ellos sabían manejarlo. Los israelitas estaban en la edad de bronce. El hierro es mucho más duro que el bronce, quiebra el bronce con total facilidad. El hierro no se dobla, el hierro se puede afilar mejor. Es como si Goliat fuera con rayos láser o algo así. Era una tecnología mucho más avanzada de lo que los israelitas tenían. No había nada que hacer ante un arma de hierro. Y delante de él iba un escudero, posiblemente con un escudo inmenso que le cubría todo el cuerpo. Iba delante de él. De verdad que Goliat parecía alguien absolutamente invencible, una montaña imposible de derribar. Y Goliat fue hacia adelante y empezó a gritar a los israelitas. Y les informó de lo que es la guerra o la batalla representativa. Esto era algo que no desconocían completamente, no usaban los pueblos semitas. Pero sí usaban los pueblos llamados pueblos del mar, que venían de la zona del Egeo, cerca de Grecia. Y lo que ellos hacían, que era esta costumbre, los filisteos venían de ese territorio, era que cada ejército escogía un hombre. Entonces estos dos hombres se enfrentaban en un combate singular, y el que venciera este combate singular era como si todo el ejército hubiera vencido. Entonces es precisamente lo que les dice Goliat: enviadme un campeón. Si ese campeón me derrota a mí, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo derroto a ese campeón, entonces vosotros seréis nuestros siervos. Así que os desafío, ejército de Israel, siervos de Saúl, enviadme un campeón que luche contra mí, y si vence, nosotros seremos vuestros siervos. Así que los israelitas entendieron perfectamente qué es lo que estaba ocurriendo ahí. Normalmente, cuando hay una batalla, cuando hay una guerra, la primera batalla es la batalla psicológica, la batalla del miedo. Esta batalla la estaban ganando los filisteos por goleada. El atuendo y la persona de Goliat Goliat no estaba preparado ni era la persona idónea para luchar en una batalla abierta, donde tienes que ver que hay enemigos por todas partes y tienes que defenderte. No. ¿Para qué estaba vestido Goliat? Goliat estaba vestido para dar miedo. Ese es el principal propósito del atuendo, de la enormidad y de todo lo que significaba Goliat: dar miedo. Así que, ¿quién fue el que respondió de entre todo el ejército de Israel? ¿Se os ocurre alguien que podría responder? ¿Se os ocurre alguien que mide como de los hombros para arriba de todo el resto de los israelitas? El más alto de todos los israelitas, el mejor guerrero de todos los israelitas, el mejor armado de todos los israelitas. Tiempo antes, de hecho, era el único que tenía una espada en su mano. ¿Hay alguien que puede responder ante el desafío de Goliat? ¿Hay alguien que puede liberar al pueblo de Israel? ¿Hay alguien que puede hacer frente a esta amenaza contra los israelitas? ¿Alguien? No estoy oyendo nada, no escucho nada. No sé, no hay nadie, no hay nadie. Así que nadie responde. Y cada día, durante 40 días, por la mañana y por la tarde, salía Goliat y lanzaba su desafío, y lanzaba sus insultos contra los israelitas. Así que no solamente la batalla psicológica la estaban perdiendo, sino que además cada día la moral del ejército iba minándose, y cada vez ellos iban viendo: no hay nadie que pueda hacerles frente, esto es una situación desesperada, no hay manera de salir de esta, estamos sentenciados, se ha terminado. Pues hemos conocido al campeón, al gran, imponente, invencible campeón de los filisteos. Vamos a conocer al campeón de los israelitas. Pues en un pueblecito, en Belén, hay un hombre que tiene 8 hijos. 3 de ellos están en la guerra con los filisteos. Vale, no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar del pequeño. El pequeño es un pastorcillo.
es un pastorcillo que no le importa a nadie ni a su padre. El pequeño es alguien que ni siquiera es un soldado. De hecho, la labor que él tiene en esta guerra es una labor logística. Él cuida las ovejas de su padre y de vez en cuando su padre le da provisiones para que las lleve al campo de batalla para abastecer, dar lo que necesiten a sus hermanos. Pues una de estas veces el padre lo envió con comida y lo envió con provisiones para sus hermanos, y también el padre, que era mayor, lo envió para que supiera qué tal les iba a sus hijos. En este momento no había correos electrónicos, ni WhatsApp, ni noticias, ni nada por el estilo. No se sabía qué tal iba la guerra. Isaí no sabía si sus hijos seguían vivos. Entonces quería saber qué tal estaban sus 3 hijos. Así que David fue donde el ejército, y llegó justo en el momento en el que Goliat estaba por la mañana lanzando su desafío, de tal manera que David pudo ver perfectamente al hombre y pudo escuchar perfectamente las palabras y el desafío que este filisteo estaba lanzando contra los israelitas. Y David pudo ser totalmente testigo de cuál era la respuesta de los aguerridos soldados israelitas. Estaban aterrorizados. Les faltaban piedras para meterse debajo. No podían mantenerse en pie. ¿Y sabéis lo que hizo David? Se indignó profundamente. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo? Esto es una tragedia, esto es una vergüenza, esto es algo indignante, no puede ser. ¿Cómo es posible que este filisteo incircunciso, luego vamos a hablar un poco más de lo que significa esto, incircunciso, cómo puede ser que esté desafiando al pueblo del pacto de Dios? ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? Y más aún, cuando David se enteró que le estaban comentando algunos que estaban por allí, más aún, cuando el rey ha dicho que al que consiga vencer, al que se ponga voluntario y vaya hacia adelante y luche contra el campeón de los filisteos y los derrote, va a casarse con su hija, va a emparentar con el rey, va a entrar a la familia real y además le va a colmar de riquezas y además va a liberar a su familia de pagar impuestos. Van a entrar a formar parte, a tener los privilegios de ser parte de la familia del rey. No se lo podía creer, y a esto, mientras que estaba David indignado diciendo todas estas cosas, le escuchó su hermano mayor. Y esta conversación parece muy como de hermanos, ¿verdad? De cualquiera que haya crecido con sus hermanos ha tenido esta conversación o algo parecido. Y entonces el hermano mayor le dice, pero tú ¿de qué vas, hombre? Pero tú eres un insensato. Lo primero, ¿cómo has dejado allí a las ovejas ellas solas en el desierto? No las había dejado solas, las había dejado con un guardia, pero quería echarle la bronca. Eres un insensato, eres un irresponsable, y yo sé que solamente has venido aquí para ver una batalla. Tú has venido aquí para ver sangre, a ver muerte. Eso es a lo que has venido. Y entonces estás un poco... que te gustaría ver sangre y estás a ver si incitas, a ver si alguien da un paso adelante, porque quieres ver muerte, porque quieres ver acción. Tú eres un desgraciado. Y el hermano pequeño le dice, ¿pero yo qué he hecho? Si yo no he dicho nada. Pero si yo lo único que he dicho como que no sale nadie. Es muy de hermano mayor. Y además de esta conversación nos ayuda a ver un poco la razón que tuvo Dios al escoger a David y no a escoger a su hermano mayor, ¿verdad? Pero esta indignación de David llegó hasta los oídos de Saúl. Y Saúl dijo, a ver, tráeme a ese muchacho que está despotricando. Vamos a ver qué está pasando aquí. Y cuando llegó David donde Saúl, le dijo, versículo 32, no se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. La típica inocencia de la juventud, ¿verdad? El típico idealismo. No, yo voy a salvar el mundo. Yo voy a ir. Supongo que eso es lo que vería Saúl. Lo que al ver a David, este muchacho tan jovencito y tal, pues le dice, pues no. Obviamente tú no vas a ir, porque tú eres un muchacho, tú eres un crío. Probablemente David andaría quizá a unos 19 años, 18, 19 años en este momento. Tú eres un crío. Tú no puedes ir a luchar contra él. Además, tú eres un pastor. Con todo el respeto, tú eres un pastor. Ese es un soldado, un guerrero. Desde que era un niño,
Él te va a pisotear, te va a aplastar. No tienes nada que hacer contra él. Y David le dijo, mira, rey, estás equivocado. De hecho, esta no es la primera vez que yo libro un combate singular y no es la primera vez que yo lucho en representación de alguien. Cuando yo cuido a las ovejas y me viene un oso, un león y se lleva a un cordero, yo voy donde el oso y el león y le doy caza y lo destrozo y saco de sus fauces al cordero. Y cada vez que yo he luchado contra uno de ellos, los he destruido. Y de la misma manera que pasó con ellos, que son bestias del campo, va a ocurrir con Goliat. Y no sé si Saúl estaba pensando en este momento, pero no tiene que ver un oso, un león con este gigante. Pero David le dice, esto es exactamente, este incircunciso es como un oso o un león, es una bestia. De hecho, peor que una bestia. De la misma manera que Dios me libró de las garras, de las fauces de ellos, me va a librar de las manos de este filisteo. ¿Sabéis por qué? Porque él es un filisteo incircunciso. La circuncisión es la señal del pacto de Dios con Abraham. Es la señal que indica que ellos son el pueblo escogido, protegido, amado por Dios. Cualquier incircunciso no es sencillamente un insulto que se suelta sobre alguien o algo de racismo o algo por el estilo. No. Alguien que es incircunciso es alguien que está fuera del pacto, fuera de la relación con Dios. Es alguien que no tiene nada que ver con Dios. Es un enemigo de Dios. Por lo tanto, este filisteo es un enemigo de Dios. Este filisteo no solamente eso, sino que está retando a la comunidad del pacto, al pueblo del pacto de Dios. Por lo tanto, está retando al Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. ¿Y sabéis qué? Le ha dado el guantazo, le ha tirado el guante a Dios, y Dios ha recogido el guante y ha dicho, acepto el reto. Lo que le está diciendo realmente David a Saúl, la lógica es muy sencilla. Yo voy a ir a luchar contra Goliat, pero que sepas que el campeón de Israel no va a ser David. El campeón de Israel va a ser el Señor de los ejércitos. Él va a ser el que va a derrotar. Así que no hay ninguna duda que voy a vencer. No te quepa ninguna duda, rey. No sé exactamente cuál es la razón, pero el caso es que Saúl aceptó. Quizás esta sea una de las decisiones humanamente más, en cuanto a la manera de ver táctica, más tontas de Saúl. Venga, vale, nos ponemos todos en tus manos. Adelante, pastorcillo. Ve a luchar contra el gigante. Pues allá fue. Y le dio, Saúl supongo que le daba penilla a David y le dijo, pero no vayas así, ponte algo, ¿no? Y le dio su coraza y su casco y su espada y David se caía y no podía ni andar. Le dice a David, no quiero esto. Saúl estaba intentando que David fuera vestido como los reyes de las naciones. Imponente, majestuoso, orgulloso. Y David dijo, no, yo mejor voy a ir vestido como los pastores de los que se habla en la ley. Como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés. No voy a llevar ningún arma hecha por el hombre. Él tiene hierro, yo tengo a Dios. Y allá que fue. Cogió 5 piedras del arroyo, cogió su palo, su cayado, cogió su honda, una tira de cuero, y para allá que fue. Así que David avanzó. Supongo que los otros soldados que lo estaban viendo no se lo podían creer. ¿Pero qué está pasando? ¿Cómo se presenta este muchacho? Sus hermanos estarían, que se llevaban las manos a la cabeza. Pero allá que fue David. Y Goliat avanzó, y cuando vio qué es lo que se presentaba delante de él, no sé si se indignó o se echó a reír, pero dijo, ¿pero qué es esto? O sea, yo pensaba que iba a luchar contra un soldado y me envían a un niño, a un pastorcillo, ¿pero esto qué es? Y con palos. ¿Qué te piensas? ¿Que soy un perro para que vengas a mí con palos y con piedras? Y bueno, lo estaba entendiendo un poco, más o menos. Así que Goliat, cuando vio a David, empezó esta que estábamos diciendo, la guerra psicológica. Tú no eres nadie contra mí. Tú eres como un muchachillo muy bonito y muy guapo. Te voy a destrozar la cara, te voy a matar, te voy a dar tu cuerpo a las fieras del campo y ni siquiera tu padre te va a poder reconocer. De hecho, le maldijo por los dioses, por sus dioses, dice. Aquí entra también en juego la guerra cósmica de la que estábamos hablando. Y David le dijo,
tú me estás viniendo a mí con el armamento pesado más impresionante de la época, con la alta tecnología. Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo vengo a ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Esto no es una batalla entre tú y yo, Goliat. Aquí hay alguien que te va a pisotear. Y ese no soy yo, ese es mi Dios, a quien tú has retado. Y estoy absolutamente convencido de que el Señor te va a entregar en mis manos. Y yo te voy a matar. Y todo el mundo va a ver que hay Dios en Israel. Y que este Dios no necesita alta tecnología, no necesita hombres fuertes, no necesita absolutamente nada más que alguien dispuesto a obedecerle. Punto. Nada más. Y bueno, después de esta conversación, pequeña conversación entre ellos, llegó el momento de la batalla física. Así que Goliat, ya cansado de que le estuviera diciendo esas cosas David, fue pesadamente, supongo que precedido por el muro del escudo de su escudero. Pero habla en el versículo 48 que él se fue acercando, desde luego muy pesado y lentamente. El armamento que tenía Goliat estaba pensado para una batalla cuerpo a cuerpo, para aplastar a alguien que tuviera delante, ¿verdad? Pero no tenía nada para luchar a distancia. Sin embargo, David estaba libre, era mucho más ágil y podía moverse libremente y permanecer fuera del alcance del brazo fuerte de Goliat, pero no le hizo falta moverse absolutamente más de lo necesario. Dice que fue corriendo con gran agilidad, cogió una piedra, le dio vueltas y la tiró. Estaba leyendo un artículo en cuanto a esta misma batalla ayer, y dice así, mira, los físicos han calculado que en un segundo se pueden dar 5 vueltas a una onda de un radio de unos 60 centímetros, más o menos como la que tenía David. Las piedras que se pueden colocar en la onda de este tamaño no suelen exceder los 20 gramos, poca cosa. Si David hubiese lanzado a una distancia de unos 35 metros, la piedra habría impactado a una velocidad de 34 metros por segundo, lo suficiente para perforar el cráneo de una persona. Este impacto es equivalente a una bala del calibre 45. La piedra atravesó el cráneo de Goliat, y Goliat cayó fulminado al suelo, ¡pum!, de bruces. Entonces David fue corriendo, le sacó la espada a Goliat y con la espada le cortó la cabeza. Y levantó la cabeza para que todo el mundo viera, tanto filisteos como israelitas, lo que había ocurrido allí. Y quizás esto nos parece un poco cruento, ¿verdad? Vivimos en una sociedad que este tipo de imágenes es como... no nos gusta mucho, ¿verdad? Nos da un poco de asquete, tenemos un poco también de aversión a lo militar y a las luchas, las batallas, y por eso muchas veces no entendemos cuál es el significado de las escenas de batallas, de escenas bélicas en el Antiguo Testamento, sobre todo. Pero estábamos diciendo que tenemos aquí una lucha cósmica entre Dagón, el dios de los filisteos, y Yahvé, el dios de los judíos. Así que cuando los israelitas veían que había una victoria en el terreno militar, y más aún cuando había sido una victoria que había habido algo milagroso metido dentro, para los israelitas era como un recordatorio. Tenemos un Dios que nos salva, tenemos un Dios que es más fuerte que el resto de los dioses, no tenemos de qué temer a nadie, así que podemos confiar en nuestro Dios e ir a obedecerle. Y en ese momento los filisteos tuvieron pavor, tuvieron pánico, porque ni siquiera ahí en el valle de Ela, en el sitio donde su Dios era el más poderoso, podían haber derrotado al Dios de los israelitas, ni siquiera ni a los israelitas, y salieron corriendo, y los israelitas dieron un grito de batalla y salieron con sus armas a perseguir a los filisteos, y dejaron camino de Filistea, camino de las ciudades de Gat y Ecrón, dejaron regado todo un camino de cadáveres. De hecho, creo que la intención del narrador, al hablarnos de los cadáveres por el camino, al hablarnos de la cabeza decapitada de Goliat, es que nos regocijemos y adoremos al Dios que está sobre todos los dioses, y adoremos al Dios que puede librar incluso de la mano de los gigantes. Así que Saúl se enteró de esto que había pasado y dijo a su lugarteniente, Abner, pero
¿Qué ha pasado? ¿Quién es este muchacho? Bueno, específicamente, él pregunta, ¿de quién es hijo este muchacho? Este relato, quizás estáis pensando un poco, a mucha gente le ha llevado a pensar que hay algo aquí un poco extraño. Y han corrido ríos de tinta en este sentido, porque ¿cómo es posible que Saúl no supiera quién era David, con todo lo que había pasado entre ellos? David había estado a su servicio, y le tocaba la lira y todo esto. ¿Cómo es posible que Saúl no le reconociera? Pues lo que yo pienso que ha pasado aquí es que por una parte han pasado unos años. Han pasado unos años en los que David ha crecido, ha desarrollado, ha madurado. Entonces David está diferente. Y pues Saúl no le reconoció. Y por otra parte, lo que está ocurriendo aquí, si os fijáis, Saúl no pregunta quién es el campeón. Saúl pregunta de quién es hijo. ¿Por qué preguntaría Saúl de quién es hijo? Porque está a punto de emparentar con él. Le va a dar a su hija por esposa. Por lo tanto, Saúl está pensando en ¿con quién me voy a juntar? ¿Quién va a ser la familia a la que voy a librar de impuestos? ¿Quién va a ser mi consuegro? ¿Quién va a ser mi yerno? Y es por esta razón por la que Saúl pregunta de quién es hijo David, y David le dice, yo soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Así que, ¿de qué manera podemos aplicar esta historia a nuestras vidas? Pues, para empezar, creo que, igual que en esta batalla, igual yo creo que en todas las batallas, lo primero que se pone en juego es la batalla psicológica, la batalla de la mente. Y nosotros como creyentes tenemos que tener la mente muy bien amueblada y saber exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál era la diferencia de David y el resto de los soldados? ¿Por qué David triunfó donde Saúl, el más grande y el más fuerte de todos los israelitas, sus hermanos y el resto de los soldados fracasaron terriblemente? ¿Fue porque David era más valiente? ¿Fue porque David había matado osos? ¿Fue porque David tenía alguna habilidad especial? ¡No! La diferencia entre David y el resto de los soldados, la diferencia entre la victoria sobre los enemigos de Dios y la paralización por el miedo, solamente tiene que ver con una cosa. David entendió correctamente la situación y el resto solo vieron las apariencias. David estaba empezando a aprender esto que ocurrió cuando él fue ungido, que lo importante no son las apariencias. Lo importante es lo que hay más allá de las apariencias. ¿Cuál es la realidad que está detrás de lo que ven nuestros ojos? David estaba aprendiendo que lo que había allí delante de él, esta mole, esta masa, esta enormidad, no era un peligro mortal, no era un terror cuyo rostro me nubla el alma, no era algo invencible contra lo que no puede hacer nada. Lo que David veía ahí era una blasfemia contra el Dios Santo, una blasfemia que no podía quedar así. De hecho, el pecado de blasfemia, que es lo que estaba haciendo Goliat, en el libro de Números, se nos dice que debe ser penado con ser apedreado. Y esto es precisamente lo que hace David. David ve que hay algo que debe traer justicia. Y eso es lo que hace. Cuando los otros ven razones para el miedo, para estar paralizados, David ve razones para la acción, porque yo sé que Dios está conmigo, porque yo sé que Dios es mi campeón, así que yo puedo salir adelante. Cuando otros ven una amenaza, David ve una oportunidad para que el resto de la gente pueda ver que hay Dios en Israel. Y esto es muy útil para nosotros, en nuestras vidas, porque nosotros muchas veces nos enfrentamos a situaciones que son sencillamente demasiado para nosotros. Nosotros también nos enfrentamos a situaciones imposibles. Y la primera somos nosotros mismos, nuestras tendencias pecaminosas, nuestras adicciones. El intentar buscar una razón o arreglar nuestro matrimonio que está haciendo aguas, una crisis económica que no sabemos por dónde salir, nuestros hijos nuestros padres, y tenemos tantas situaciones en nuestra vida que no sabemos cómo resolver. Tenemos tantos gigantes delante de nosotros.
Lo que debemos hacer es, como hizo David, ponernos delante de Dios, pedirle que Él nos ayude a ver correctamente cuál es la realidad de lo que está ocurriendo. Y lo que debemos ver es que no debemos enfocarnos en ese gigante tan grande que tenemos delante, sino en quién es el Dios tan grande que tenemos a nuestro lado. Quién es el Dios tan grande que va a ser nuestro campeón. Porque nosotros no somos nuestros propios campeones. Debemos confiar en Dios para sacarnos de nuestra parálisis y dar un paso adelante, igual que hizo David. Un paso adelante sabiendo que Dios está de nuestra parte, sabiendo que Dios está con nosotros, vamos a obedecerle a muerte. Hasta las últimas consecuencias. Porque las consecuencias son cosa suya. Hablábamos de que nosotros no somos los campeones. Y sabes, creo que una de las cosas que podemos ver también en este texto es que David no derrotó a Goliat. Sí, David mató a Goliat, pero David no le derrotó. Quien derrotó a Goliat fue Dios. El campeón de Israel no fue David. El campeón de Israel fue el Señor de los ejércitos. Ten mucho cuidado de poner a cualquier otro como tu campeón. Ten mucho cuidado de poner a tu confianza, de poner tu salvación en tu marido o en tu mujer, en tu novio, en tu trabajo, en tu libertad económica, en que tus hijos hagan lo que tú esperas que hagan. Ten cuidado de tener ningún otro salvador que no sea Cristo. Y desde luego, como estaba diciendo antes, ten cuidado de no ponerte a ti mismo como tu propio salvador. Cuando nosotros nos enfrentamos a los gigantes a los que nos enfrentamos, ¿qué es lo que dice el salmista? Alzaré mis ojos a los montes, este Goliat que parece un monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? No, pues mi socorro viene de mí mismo, porque yo como David voy a ser obstinado y voy a seguir hacia adelante, porque yo puedo, porque este gigante, esto es una injusticia y yo voy a seguir adelante. Lucha contra tus gigantes. Esto es como se suele ver este texto. Lucha contra tus gigantes, derrota a tu Goliat. ¡No puedes! No puedo derrotar a mis gigantes. No puedo derrotar a mi propia naturaleza pecaminosa. Yo no puedo luchar contra eso. Ayer mismo estaba leyendo en un libro que la vida cristiana no es difícil. No lo es. La vida cristiana es imposible. No podemos hacerlo. Por eso tenemos que confiar en el Señor de lo imposible. En el Dios que puede hacerlo absolutamente todo. No eres tan fuerte como para vencerte. No eres tan fuerte como para derrotar los obstáculos que tienes por delante. No eres tan fuerte como para salvar tu matrimonio. No eres tan fuerte como para lograr tu propia felicidad. No eres tan fuerte como para poder comprar a Dios. No lo eres. No lo soy. Pero nadie espera que lo seas. Tenemos a un campeón que luchó un combate representativo, igual que Goliat contra David. Él se llama Jesús. Él luchó, él derrotó mediante su propia muerte al infierno, a la muerte. Él ha derrotado a tu propio pecado. ¿Sabes qué? Tú no eres el que en tus propias fuerzas tiene que derrotar a tu propio pecado. ¡No! ¡Cristo ya lo ha derrotado! Apropiate, estábamos antes hablando en la alabanza de lo que significa la preciosa identidad que Dios nos ha dado. Apropiate de la maravillosa identidad que Él te ha dado. Tú eres un hijo del Rey si has confiado en Él. Tú eres una nueva criatura. Tú has muerto con Cristo a tu antiguo yo, a tu pecado. Confía en Él. De la misma manera que los israelitas, cuando vieron que David había derrotado a Goliat, se enardecieron, se llenó su corazón de alabanza y de alegría y salieron a conquistar, salieron a derrotar a los filisteos, cuya victoria ya les había dado Dios en la mano. Eso es lo mismo que Dios espera de nosotros. Él ha ganado esta victoria para nosotros. Ahora nosotros tenemos que dar un paso adelante y agarrar lo que Él ha conseguido
para nosotros. Pero no por nosotros. Nosotros no tenemos que derrotar a ningún Goliat. No debemos ser cazagigantes. No, Cristo es el cazagigantes. Cristo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por ser tan maravilloso, por ser tan grande, por ser tan bueno, Señor. Gracias porque nosotros no tenemos que conquistar nuestra propia libertad, no tenemos que conquistar nuestra propia salvación, no tenemos que conquistar nuestra propia felicidad, porque tenemos un campeón que ha luchado por nosotros y lo ha conseguido. Gracias por Cristo, Señor. Ayúdanos a vivir la identidad que tenemos todos los que hemos confiado en ti, Señor. Ayúdanos a ver nuestra vida y nuestros problemas correctamente, con el prisma correcto, sabiendo que tú eres el que lo tiene todo controlado, que podemos confiar en ti, que podemos obedecerte y dar pasos hacia adelante y conquistar lo que tú tienes para nosotros, porque tú ya lo has conseguido, porque tú ya lo has conquistado por medio de Cristo. Y te quiero rogar específicamente por cada una de las personas que están aquí que nunca han confiado en Cristo como su Salvador. Te quiero rogar que tú rompas su corazón, sus bastiones, sus fortalezas, y que ellos puedan rendirse delante de Él y decirle: Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro campeón, Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga.